Hoy hablamos de elecciones porque las elecciones se vienen cuando en octubre las elecciones generales están mucho más cerca de lo que podemos vislumbrar ahora porque el tiempo pasa volando, pero claro, hay algunas herramientas para tener en cuenta y para poder mejorar ya sea el proceso electoral y el escrutinio posterior y que no pase como ha pasado en las últimas elecciones, que hay sospechas creadas sobre los procesos electorales. Estamos con Pablo Havkin, el creador en Santa Fe, autor del proyecto de boleta única, como es diputado nacional, la está proponiendo a nivel nacional. Gracias por venir, Pablo. Por favor, un gusto. Bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de la boleta única? Porque acá en Santa Fe también hubo problemas con la boleta única, que quizás estuvo originada en la diferencia esta muy escasa, ¿no?, en la elección, pero hubo problemas. Yo digo, lo de Santa Fe fue casi te diría una prueba, porque sí, una elección de 3 candidatos en 2 puntos y una décima entre uno y otro, en cualquier sistema electoral causa una conmoción. La boleta tiene la ventaja de que después vos podés verificar la gente lo que marcó. Claro. Lo que tenemos es un sistema, o sea, hoy se discute mucho a partir de lo de Tucumán. Lo de Tucumán es, te diría, la deformación máxima del sistema boleta sábana, cosa que nosotros vivimos acá como teníamos ley de lemas, cuarto oscuro de 400 boletas. Y lo vivimos ahora en el PASO, Pablo, también, donde hubo mucha gente desconcertada cuando estaba el cuarto oscuro. Yo no tengo duda, cuando uno en Santa Fe tenemos la ventaja de que uno prueba los dos sistemas, no tengo duda cuál es mejor. Y creo que a nivel nacional, además, la Cámara Nacional Electoral ha sido muy contundente ahora en la apreciación sobre la boleta, pidiendo su aplicación, e incluso diciendo que es mejor la boleta de papel que la boleta electrónica, que es algo que también se dice poco, pero la Cámara fue muy contundente. Y que se aplica en pocos países del mundo, ¿eh? Hay algunos que se lo han aplicado y después lo han descartado. El mundo ha abandonado el voto sí, electrónico. El voto electrónico. Queda, bueno, Brasil, Venezuela y ahora esta experiencia argentina, que es un intermedio, que busca ser un intermedio. En capital. Pero yo creo que en definitiva lo importante es que la gente tenga el derecho a elegir, que tenga un sistema que le permita tener todas las opciones y que después ese sistema tenga una contraprueba, que es el escrutinio definitivo, que si hubiera duda en el provisorio lo puedas ir a controlar. No tengo duda que en eso de las experiencias, tanto la de Santa Fe como la de Córdoba, han funcionado muy bien y que eso se podría implementar. Y después lo que pasa es esto, discutimos estos temas ahora porque hay elecciones y hay problemas. Después durante 1 año y medio no se discute y se vuelve a discutir en la próxima elección. Entonces a lo mejor es la oportunidad de, si no aplicarlo en octubre, por lo menos dejar sancionado un sistema electoral distinto, y es lo que por eso ayer pedimos preferencia y vamos a insistir para que se trate. Claro, usted logró la preferencia, Pablo, para la semana próxima, pero la pregunta es, el kirchnerismo domina el Congreso, ¿no? Es amplia mayoría en el Senado, primera minoría holgada en diputados. No da la impresión de aquella voluntad política de parte del oficialismo de avanzar. Incluso hay críticas de que rompe cierta lógica romántica del militante que reparte el voto en la casa. ¿Usted ve que el kirchnerismo tenga voluntad de aprobar esta ley a nivel nacional? Hoy no. También es cierto que yo creo que cada vez es más difícil defender algunas cosas. Y lo otro que creo que es importante, si no hubiera voluntad hasta ahora del gobierno, de la mayoría actual, es que evidentemente el Congreso en cualquier escenario va a tener otra composición. Entonces también es bueno dejar abierto el debate porque a lo mejor quienes hoy no están de acuerdo después acompañan, y también para lograr que los que hoy dicen estar de acuerdo después estén de acuerdo también, ¿no? Porque después uno gana y ya no está tan interesado en impulsar, que es el problema de las reformas electorales. Son pocos los lugares. La verdad que en Santa Fe, hay que decirlo, hemos tenido mucha suerte en el sentido de que hubo una voluntad política de un gobernador de cambiar la ley de lemas y luego una voluntad de un gobierno provincial como el de Frente de acompañar el proceso de la boleta única. ¿Cuánto le costó al gobernador a Obeid en ese momento, no? Facturas siempre, y facturas por derogar la ley de lemas. Yo creo que en eso, vos fíjate, las primarias se aplicaron acá antes que en ningún lado y la boleta única acá antes que en ningún lado. Pero en general no es el ejemplo que se da. En el país sucede al revés. Pero la semana próxima, en el debate por la preferencia que usted logró, ¿qué mayoría requiere para la media sanción? Necesitamos un despacho de la comisión. Yo no creo que haya despacho. ¿Y en el recinto, si llega llega sin despacho? Semana, si llegara con despacho, mayoría simple. ¿Y si llega es que está atado, porque no va a haber despacho si no hay acuerdo. ¿Y qué impacto tiene lo de la Cámara Electoral en esto, Pablo? Es importante, porque por lo menos achica el margen de debate. O sea, la Cámara Nacional Electoral está integrada por especialistas en la materia, controla de algún modo todo el proceso electoral del país. Claro, porque más allá, muy contundente. Más allá de las discusiones, de las cuestiones ideológicas, políticas, que el socialismo en Santa Fe, que el kirchnerismo en Buenos Aires, que el kirchnerismo en Tucumán, la Cámara, como vos decís, está formada por especialistas y la Cámara recomienda la aplicación de la boleta única. Eso es muy contundente y además, porque la boleta única, por ejemplo, se aplica en el voto en cárceles, se aplica en algún tipo de elecciones. Es decir, que también está aprobada a nivel nacional. Yo no, sinceramente, creo que no hay justificación política.
hay un debate sobre si esto fortalece o no fortalece a los partidos. Yo, al que diga eso, le mostraría el cuarto oscuro de Tucumán. Es imposible hablar de fortalecimiento de los partidos cuando hay 500 partidos en Tucumán. Hay una ciudad, Yerbabuena, que tiene 137 partidos. Había 500 boletas dentro del cuarto oscuro. Imagínense cómo uno puede entrar y elegir. Entonces, claro, los acoples, algo que nosotros vivíamos acá, ¿no? La boleta sana tiene eso y yo creo que vos podés no repartir la boleta y repartir un papelito que diga cómo votar. Eso de que el esfuerzo militante en Santa Fe se sigue militando. Claro, no es un argumento que realmente se sostenga. Y además, en general, todo el mundo se vota así, ¿no? Eso también por algo será. La votación en Tucumán dio el claro ejemplo del colapso ya de este sistema, ¿no? Como que ya no da para más un sistema en este siglo, por lo menos hecho en esos términos. Ayer uno de los opositores principales, que es Massa, planteó la necesidad que, digamos, de los candidatos, fue el único hasta ahora, por lo menos, que hizo una petición pública. Tuvo oportunidad de hablar con él porque él no habló sobre sistemas. Él habló de modificar el sistema electoral, pero no dijo un sistema concreto. No, la verdad que no estuvo en la sesión, justo, porque también eso también tenemos que aprender. Nosotros tenemos un ámbito que es el Congreso y es importante hacerlo valer ahí, digamos, ¿no? Sé que hay una disposición a proponer ese sistema y bueno, obviamente uno en esto, cuanto más voluntades recoja, mejor. Creo sinceramente que a lo mejor no es ya, pero tengo la impresión de que se ha tornado medio indefendible seguir sosteniéndolo. Y además está afectando incluso, Tucumán está en debate, pero a lo mejor el resultado, digamos, no cambia. ¿A quién afecta? Al que ganó. Cuando vos tenés un mal sistema electoral, el precio de ese conflicto de legitimidad lo paga el que gana. Santa Fe tuvimos, insisto, porque mucha gente dice, bueno, ustedes tuvieron problemas. Nosotros no es que tuvimos problemas, tuvimos un caso único. Yo no creo que se haya registrado en la democracia argentina una elección de 1/10 con el tercer candidato a menos de 2 puntos. A mi entender, tenés que tener un sistema electoral muy fuerte para que eso después pueda generar una tranquilidad como la generó. Entonces, sinceramente, me parece que hoy tenemos esa experiencia probada y es mejor. Lo que pasa es que en Santa Fe, ¿te acordás que se generó la sospecha a partir de las mesas, de un 20% de mesas que habían sido... Eso fue en la primaria, que faltaba... Claro. Eso fue un error de cómo se informó el escrutinio provisorio. Claro, entonces ya a partir de ahí venía esa cosa sospechosa que de alguna manera la Cámara Electoral en su recomendación también lo habilita, que también se reglamente la forma en que se difunden los resultados. El fallo de la Cámara es muy completo, abarca muchos de los aspectos. Lo que pasa es que tenemos esa también situación de que hasta que no se produce un hecho como el que se produjo, una acordada de la Cámara Nacional Electoral tiene poca trascendencia. Y no es lo único que hay que discutir, ¿no? Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos, de los usos de los recursos públicos, hay un montón de cuestiones de reforma política más integral en la Argentina, pero sin duda una importante es el sistema electoral. Y en poco tiempo, también se discutió mucho desde el fin de la elección provincial y municipal su incorporación al gabinete del intendente Fein como una figura importante por los votos que sacó en la primaria. ¿Eso ya está prácticamente acordado? ¿Va a ser integrante del gabinete? Estamos conversando, obviamente eso lo va a disponer también la intendenta, pero nosotros dijimos algo que es lo que vamos a tratar de cumplir, que es darle una impronta a la gestión del frente en la ciudad más abierta, con renovación de ideas y de equipos. Estoy seguro que es la convicción del intendente y bueno, es un año también muy electoral. Me parece que este es el momento a lo mejor más cerca del recambio de diciembre como para conformarlo. En mi caso, ya lo he dicho, tengo toda la disposición a venir. ¿Va a renunciar a la banca de diputados? Sí. Digamos, Guillermo, yo me postulé intendente en función también de creer que podía hacer un aporte para la ciudad. No es que ese aporte solo lo puedo hacer si me tocaba ser intendente. Entonces, desde ya que ese es mi compromiso. ¿Qué opinas de la división esta que se ha registrado en el radicalismo de la provincia a partir de las opciones a nivel nacional? De votar por Macri, de votar por Scioli. Nosotros, yo creo, Susana, que tenemos que reafirmar mucho el Frente Progresista, porque hay algo que a veces pasa de largo. Hay solamente 2 provincias en el país, más la capital, no gobernada por el oficialismo. Y te quiero decir algo, no es que no gobernada por el oficialismo porque ganó siempre el partido, porque incluso gobernadores que eran de otro partido se han volcado al oficialismo. Es muy difícil sostener una autonomía en la provincia. Y yo creo que eso es una cuestión que depende mucho de cómo nosotros fortalezcamos el Frente Progresista. Y creo sinceramente que incluso si eso prima sobre la cuestión nacional, tiene que primar sobre la cuestión nacional, porque para el país también integralmente es importante que no todos los gobiernos provinciales sean del mismo signo. ¿Cómo evitar que me diga voto por Stolbizer? ¿A quién elegirías en un eventual balotaje entre Macri y Scioli? No, vamos, cuando haya un balotaje te conté.
Te contesto. Claramente lo digo porque si no parece que uno esquiva. Sí. A nosotros nos hubiera encantado un espacio como el de UNEN y creo sinceramente que hoy queda muy claro que fue un error haber apostado tanto, haberle metido tanta presión a disolver ese espacio. Sinceramente, porque incluso creo que electoralmente había un voto. Si vos ves el resultado del segundo candidato opositor, y me extiendo un minuto en esto, se decía no, porque eso dispersa el voto. Vos fijate que candidato a candidato, la elección fue de mucha distancia. Y el candidato opositor más votado sacó 24 puntos. ¿Qué te dice eso? Faltan opciones. Claro, y creo que hay que trabajar en fortalecer las opciones. No es que uno evita el tema, al contrario. Yo creo que hay que también aprovechar esta oportunidad para remarcar cómo a veces la presión de los medios, de las encuestas, que después hay que ver cómo terminan esas encuestas, te eliminan una opción política que a la larga favorece al oficialismo, porque yo no tengo duda de que si algo le ha hecho favor al oficialismo fue haber carecido de una opción con esa fuerza como la que tenía uno. Así es. Gracias por venir. Gracias a ustedes.